Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 4 de mayo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 14 de San Juan, del 21 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Y en YouTube estamos como Alonso Muñoz CR mayúscula para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, vamos a ver dos tipos de cristianos. El que ama, cumple mi palabra, dice el Señor, y el que no me ama, no guardará mis palabras. Hoy a través de este evangelio vamos a descubrir en cuál de los dos grupos estoy yo. En cuál de los dos grupos, a cuál de los dos me asemejo yo. Al que cumple la palabra del Señor o al que no la cumple. Al cristiano que se llama cristiano o que es cristiano pero de puro nombre, o al cristiano que cumple con lo que el Señor manda. El verdadero cristiano. El que guarda su palabra, el que ama a Cristo. Porque decir yo amo a Cristo pero no cumplo con lo que Él manda, eso es un cristiano falso. Un cristiano que no ama a Dios, porque amar a Dios nos lleva a cumplir con sus mandatos, a cumplir con su palabra. Por eso hoy encontramos en la iglesia muchos tipos de cristianos. Cristianos de puro nombre, cristianos de bautizo, cristianos de boda que solo llegan a la iglesia cuando hay una boda, cuando hay un bautizo, cuando hay una confirmación, cristianos que no cumplen con lo que el Señor manda. De esos hay muchos en la iglesia, cristianos que viven en adulterio, pero cristianos que viven en fornicación, pero el mandato del Señor es: por eso el padre dejará, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, como lo dice San Mateo 19:5. Cristianos, pero que no se confiesan, que no aman al Señor, no acuden al sacramento de la confesión. Entonces hoy, a través de este evangelio, vamos a ver qué tipo de cristiano soy yo. Cómo la palabra de hoy nos va a poner al descubierto y nos va a llevar por un camino a encontrarnos a nosotros mismos, a interiorizar nosotros mismos si estoy haciendo la voluntad de Dios, si estoy amando a Dios verdaderamente o si estoy amando a Dios pero de puras palabras. Vean cómo lo dice el Evangelio. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un cristiano?
recibir los mandatos del Señor. ¿Qué fue lo primero que mandó Jesús a hacer con sus apóstoles? Allá en San Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando les dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El Señor quiere que todos los pueblos sean discípulos suyos, que todos nosotros seamos discípulos suyos. Pero al igual que el maestro le exige a su discípulo. Al igual que si nosotros queremos ser discípulos del Señor, el Señor nos va a exigir que cumplamos con lo que Él manda. No puedo ser discípulo del Señor si no cumplo con lo que Dios manda. Entonces, eso conlleva, ser discípulo del Señor conlleva a cumplir sus mandatos. Y eso es lo que nos va a decir el Señor. Vean cómo dice, vamos un toquecito a San Mateo, capítulo 28, versículo 19. San Mateo 28, 19. Dice, vayan pues, ¿cuál es el mandato de Dios? Vayan, es un mandato. ¿Y qué es lo que van a ir a hacer? Aquí está el primer mandato de Jesucristo. Vayan, mandato, mandamiento, el mandato que le hizo a sus apóstoles. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Quién los mandó a hacer? Discípulos. ¿A quiénes? A todos los pueblos. Y todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús va a tener que cumplir con sus mandamientos. Vayan y hagan pues que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos. ¿Cuál es el primer mandato de Jesús para ser discípulo de Jesús? Bautizarse. ¿A quiénes? A todos los pueblos. No menos los niños, porque eso no lo dice la Biblia. Menos los niños no lo dice la Biblia. Esa es palabra de Satanás, porque eso no lo dice la Biblia. El mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, sin distinción de persona, sin distinción de edad. Jesucristo no puso edad. Él mandó a hacer discípulos a todos los pueblos. Bautícenos. ¿Qué es lo primero que pide el Señor? Que seamos bautizados. ¿Se acuerdan lo que le decía ¿cómo se llama? A Nicodemo? Allá en San Juan capítulo 3 versículo 5. El que nace de la carne es carne, pero el que nace del espíritu es espíritu. Jesucristo quiere que nosotros nazcamos de nuevo, que volvamos a nacer, pero del espíritu. Para eso es el bautismo, para que seamos discípulos de Cristo, para que nazcamos del espíritu. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandato de Jesús. ¿Cómo es que tiene que ser el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles, mandato de Jesús. ¿Qué tiene que hacer un discípulo? Conocer los mandatos del Señor, que es lo que nos dice el Evangelio. ¿Cómo que nos dice el Evangelio? El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el discípulo? Recibir el mandato del Señor. Porque no podemos cumplir con lo que Dios manda si no lo conocemos. Entonces, primero está la enseñanza. Después de haber bautizado, primero está la enseñanza. ¿Por qué? Para poder ser discípulo, para poder guardar los mandamientos del Señor, primero tenemos que conocerlos. No podemos vivir algo que no conocemos. Por eso San Juan Pablo II decía, el cristiano tiene 4 deberes para con la fe: conocerla, vivirla, darla a conocer y defenderla. 4 deberes, que es de lo mismo que nos habla el Evangelio hoy. Conocerla. ¿Para qué el cristiano tiene que conocerla? Porque el discípulo de Jesucristo tiene que conocer su doctrina.
tiene que conocer la enseñanza. Primero, para vivirla. No podemos vivir algo que no conocemos. No podemos llevar a la práctica algo que no conocemos. Entonces, para formar parte, para ser discípulo de Jesús, primero tengo que conocer lo que Él mandó. El discípulo primero tiene que instruirse para después vivirla, vivir los mandatos de Jesús. El que ama pone en práctica sus mandamientos. Bautizo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesucristo mandó a sus apóstoles a que enseñaran a aquellos que iban a ser discípulos suyos, que les enseñaran todo lo que había que hacer, todo lo que él encomendó. Por eso él llamó a los apóstoles allá en San Marcos 3:13. Llamó, y dice que subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primero los preparó, primero los instruyó y después los envió a predicar. Por eso apóstol significa enviado. Jesucristo primero prepara a los que envía. ¿Para qué? Para que después ellos den a conocer lo que Jesucristo les encomendó, lo que Él estableció. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que recibe la palabra del Señor, el que cumple con lo que el Señor manda, ese es el que ama al Señor. No el que escucha la palabra de Dios, pero no la practica. ¿Se acuerdan? Como lo dice ya en San Mateo, capítulo 7, versículo 24. El que construyó su casa sobre piedra y el que construyó su casa sobre arena. Uno era el hombre sabio y prudente, el que construyó su casa sobre la roca, el que ama los mandatos del Señor. Y el otro era un tonto. ¿Por qué? Porque construyó sobre arena. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amar a Dios implica cumplir con su santa voluntad, cumplir sus mandatos. Yo no puedo llenarme la boca de ahí diciendo yo soy cristiano, pero si no cumplo con lo que Cristo mandó, soy un tonto, como aquel que construyó la casa sobre arena. Vamos a echarle un vistazo. San Mateo capítulo 7, versículo 24. San Mateo 7, 24. Dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. ¿Quién es el hombre sabio y prudente? El que edifica su casa sobre roca, sobre la palabra de Dios. El que cumple, guarda las palabras de Dios. Ese es el sabio y prudente, porque sabe que el que guarda la palabra de Dios no probará la muerte jamás, como lo dice San Juan 8:51. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. ¿Qué pasa con uno? Uno es sabio y prudente, el que guarda la palabra, el que ama a Dios y cumple con lo que el Señor mandó. Y el otro es un tonto. ¿Por qué tonto? Porque escuchando la palabra de Dios, nunca quiso ponerla en práctica. Nunca quiso guardar lo que el Señor mandó. Nunca quiso llevarla a la práctica. Nunca quiso encarnar lo que decía la palabra de Dios, sino que se conformó con decir yo soy cristiano y ya estoy salvo. Se conformó con una salvación superficial.
Y esos tipos de cristianos son los que el Señor no quiere, son los que el Señor quiere que se conviertan. Quiere el Señor que hagan visco para adentro y que nos demos cuenta si estamos siendo verdaderos cristianos, si estamos amando a Dios de tal manera que si estoy amando a Dios de tal manera que estoy poniendo por obra lo que dice la palabra de Dios, si estoy encarnando la palabra, porque Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras. ¿Quién es el que va a guardar las palabras? El que ama a Dios. Entonces, amar a Dios me lleva a mí a cumplir con sus mandatos, a creer firmemente en su palabra. No me importa lo que digan los demás, me importa lo que diga la palabra de Dios. No someto a juicio lo que dice la palabra de Dios. Y Dios mandó a perdonar pecados a sus apóstoles allá en San Juan 21, San Juan 20:21, cuando les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Ese es mandato del Señor. Y si usted ama al Señor, usted acude al sacramento de la confesión. Si usted ama, el amor a Dios lo lleva a usted a cumplir con los mandatos de Dios. Eso es amar a Dios. Cumplir su palabra es amar a Dios. Poner en práctica lo que Dios mandó. Dios dejó la Eucaristía. San Lucas 22:19. Tomó pan, lo partió, pronunció la bendición y se los dio, diciendo: coman todos, esto es mi cuerpo, que es entregado por la salvación por los pecados, que es entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Jesucristo nos dejó la Eucaristía. Y dijo allá en San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come este pan vivirá para siempre. Quien come de este pan, mandato del Señor. Yo quiero que coman de este pan. Y dice Levítico 21:8, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti porque yo así lo digo. Y Señor dijo que el sacerdote es el que va a dar el pan de tu Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar ese pan, alimentarme de ese pan. Yo amo a Dios, yo busco ese pan, cumplo con lo que el Señor mandó, mandato, el que coma. Y si yo amo a Dios, yo busco comer ese pan. Pero si yo no amo a Dios, yo no busco comer ese pan. Me voy a comer galleta con Coca-Cola. Entonces el sacerdote, allá en Hebreos capítulo 5, versículo 1, todos somos sacerdotes tomados entre los hombres en lo que a Dios se refiere, para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. El sacerdote es el que ofrece, el único impuesto por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Mandato del Señor. Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. No solo Jesucristo, sino el Padre también ama a aquel que guarda lo que mandó Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue enviado por Dios, por el Padre. Y Jesucristo envió también a sus apóstoles. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Se acuerdan? En San Juan 6, en San Juan 20:21. Y Jesucristo les dijo a sus apóstoles, allá en San Lucas 10:16, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Por eso, Jesucristo fundó la iglesia, allá en San Mateo 16:18. ¿Para qué? Para que usted conozca la verdad, para que usted se mantenga en la verdad, para que usted sepa dónde está la autoridad de Cristo. Porque Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia en singular, una, y ni las fuerzas del mal podrán destruirla. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Quién es el que tiene las llaves del reino de los cielos? La iglesia. ¿Quién es la única que te garantiza la entrada al reino de los cielos? La iglesia. ¿Por qué? Porque es la que tiene los mandatos de Jesús, lo que Jesucristo estableció, los sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia, unción de los enfermos, sacerdocio, eucaristía, primera comunión. Es la única que le ofrece todos los sacramentos para su propia salvación, para nuestra salvación. Entonces, por eso Jesucristo, por eso Dios, allá en la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3:15, para que si me demoro, sepas cómo debes de portarte. ¿Qué es? ¿Para qué la iglesia? Para saber cómo comportarme si quiero obtener la salvación. Para que si me demoro, sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. ¿Quiere conocer la verdad? Y está en la iglesia. ¿En cuál? En la que Jesucristo fundó, en la que tiene más de 2000 y resto de años. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios, que ni las fuerzas del mal podrán destruirla. Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él, para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Uno es el que ama. El que ama lleva y encarna la palabra de Dios, la pone en práctica. Pero el que no ama, no pone en práctica lo que el Señor manda. Por eso, el que no ama va a misa cuando se le antoja, va a misa cuando sienta, vive de puro sentimiento. Por lo que siento, me miento. Entonces, ama a Dios, pero de puro bla, bla, bla. No pone en práctica lo que el Señor mandó. Por eso Hebreos 10:25 dice, no abandonen las asambleas como muchos acostumbran a hacer. ¿Qué es lo que muchos acostumbran? Voy a misa solo cuando hay un bautismo, cuando hay un matrimonio, cuando sienta, porque viven de sentimiento. Por lo que siento, me miento. Y son cristianos, pero cristianos de puro bla, bla, bla. Cristianos que no aman a Dios porque no cumplen con sus mandatos. Cristianos fríos, cristianos tibios. Y el Señor quiere calidad. El Señor no quiere cantidad. El Señor quiere calidad. Al cielo no entran las personas buenas. Al cielo entra el que cumple con sus mandatos, el que guarda su palabra, el que lo ama de verdad. No podemos engañarnos diciendo yo soy bueno, voy a entrar al cielo. Y ayer lo oíamos, o ayer o antier, que sin santidad nadie verá al Señor. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Todos, de alguna u otra manera, escuchamos el mensaje del Señor y nosotros decidimos si queremos llevarlo a la práctica o no, si queremos encarnarlo o no. Queremos vivir el verdadero cristianismo, tenemos que amar a Dios y encarnar su palabra. El Señor les bendiga.